Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero te encuentres bien. Aquí Javier Darío Ríos Castillo, tu psicólogo y psicoterapeuta para el tratamiento de las adicciones. Este video es una guía, una orientación para poder desarrollar lo que es el ejercicio de análisis funcional conductual, que será una herramienta muy útil con la que nosotros empezaremos a dar cuenta de cuáles son los aspectos más importantes que inician y mantienen sobre todo la conducta de consumo o la conducta adictiva. No solamente sucede y no solamente es útil para una cuestión de consumo de alguna sustancia, sino también para otras conductas que nosotros llevamos de manera compulsiva e impulsiva que podrían estar afectando nuestra salud y nuestras relaciones sociales. Si estás viendo este video, seguramente también has recibido el ejercicio en formato PDF de análisis funcional de la conducta. Vamos a ir revisando algunos puntos importantes para que tengas una mejor idea de por qué este ejercicio es importante y cómo puedes desarrollarlo. Para esto tengo una presentación en este momento que quiero presentarte y si ves tanto con el video como con esta presentación, tenemos un fondo como lo que a veces en algunas series de detectives encontramos como un pizarrón donde se van poniendo visualmente las evidencias, los elementos que tenemos para resolver un caso. Quiero que también te invito a que podamos pensar también que el análisis funcional de nuestra conducta de consumo tiene una similitud en el sentido de que nosotros vamos a ir juntando y reuniendo evidencias de lo que sabemos, de lo que hemos detectado y tal vez con la ayuda de otras personas, para que podamos empezar a obtener información que nos permita acercarnos e identificar cuáles son los elementos responsables que podrían estar dificultando que nosotros mantengamos un cambio de consumo o un cambio en nuestra conducta adictiva, o cuáles son esos elementos que disparan de una manera precipitada nuestro consumo y que a veces no podemos saber muy bien quién fue o qué fue más bien, ¿no? Es como perseguir un poco a un responsable de esa conducta de consumo y que podemos identificarlo para poder hacer algo al respecto. Otra forma de observar y de pensar en este análisis de la funcional de la conducta es pensar un poco que en la medida en que nosotros conozcamos mejor nuestra conducta, podremos desarrollar alguna estrategia o un acercamiento para poder solucionar un problema. Esta analogía que a veces hago tiene que ver con conocer de manera clara cuál es el funcionamiento del motor de un automóvil, por ejemplo, cuáles son las piezas, cuál es la función de cada uno de estos elementos, por qué suceden las cosas como suceden dentro de un motor. De igual manera, el que nosotros observemos detalladamente y detenidamente nuestra conducta antes, durante y después el consumo de nuestra conducta adictiva va a ayudarnos a poder identificar dónde se inicia, dónde termina y qué es lo que sucede en medio de ese momento cuando nosotros estamos repitiendo la conducta adictiva. ¿No? Cuando no funciona como esperamos, ¿no? Tal vez nuestra conducta o el motor, ¿no? Hay que analizar en dónde y cómo se origina la situación que queremos cambiar. En el caso de un motor podría ser, por ejemplo, un sonido. En el momento en que identificamos dónde surge, cómo surge, qué pasa y qué pieza es la responsable, podemos nosotros hacer un ajuste o tener una mejor idea de cómo podremos repararlo. En el caso de nuestro cerebro, claro que nuestro cerebro y nuestra conducta es muchísimo más compleja que un motor. No deja de tener un principio similar en el sentido de que cuando nosotros identificamos los elementos que componen nuestra conducta y que la definen, también podemos hacer algunas mejoras, cambios, ajustes a nuestro alrededor, a la forma en la que nosotros experimentamos y vivimos nuestras emociones o las experiencias del mundo externo para poder mejorar nuestra respuesta y que no sea repetitiva como muchas veces es en el caso de las conductas adictivas. En el momento en que abras el archivo PDF observarás esta imagen, que sepas que este es un ejercicio y es una actividad que es parte de los protocolos básicos del tratamiento de las adicciones, apoyado precisamente por la ahora extinta CONADIC, que ahora se llama CONASAMA, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a empezar en materia. Lo que tú vas a encontrar al momento de abrir este archivo es un poco una lectura que te irá guiando sobre los elementos que tú debes de considerar para hacer un análisis funcional de la conducta. En este caso, muchas veces vemos, como vemos aquí en un extremo izquierdo, una forma más muy simple, más básica y a veces limitada de cómo entender nuestro consumo. A veces pensamos que es por tristeza o por felicidad nada más y que por eso automáticamente nos lleva a consumir.
No obstante, el consumo, o en este caso las conductas adictivas, sean conductuales o sean también por un uso de sustancia, tienen algunos elementos o piezas, vamos a llamarlo así, que lo que hace que el funcionamiento no sea tan directo y tan sencillo. ¿Cuáles son algunos de estos ingredientes o estas piezas? Primero, vamos a ayudarnos a empezar a rellenar este cuadro que vas a ver con lo que tú pienses, con lo que tú consideres. En este punto no hay respuestas correctas, incorrectas, solamente es un ejercicio para que empecemos a observar con lo que tengamos entendido y con lo que nosotros alcancemos a percibir. Empecemos a hacer un análisis sin mucho, vamos a ponerlo así como pensarlo demasiado, sino nosotros lo que creamos vamos a irlo poniendo aquí. En esta primera línea vamos a encontrar los precipitadores internos. ¿Qué son los precipitadores internos? Lo que nosotros creamos, en este momento al menos, que está surgiendo desde dentro de nosotros, que puede ser desde nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestras sensaciones, emociones, percepciones, que estén y nosotros creamos que están relacionados a nuestra conducta adictiva o consumo, ¿no? Puedo pensar a lo mejor que una emoción en específico, una sensación desagradable, tal vez una molestia en mi cuello, en mi cuerpo, es algo que me está llevando al consumo. Después voy a pedirte por favor que escribas aquí todo lo que tú creas, todos los posibles sospechosos, como si diríamos en un tablero de estos de detective, todos nuestros posibles sospechosos. Pero no solamente existen precipitadores que viven dentro de nosotros, también hay precipitadores externos. Aquí te voy a pedir que, como tú lo entiendas y como tú vayas creyendo, hagas una lista de las situaciones, lugares, personas o sucesos que pasan fuera de ti, que no están, vamos a decirlo, que te rodean más bien, y que tú consideras que podrían estar relacionados a tu consumo. Podría ser pasar enfrente de un lugar donde tú has consumido, donde tú has realizado la conducta adictiva, visitar un sitio de internet que de repente hay alguna imagen, escuchar una canción, eh, visitar a alguna persona, que una persona te llame o que te invite a salir. Podría estar relacionada directamente con que, sé que cuando estoy con esta persona, mi sensación, mi estímulo de querer consumir, mi ansiedad va a aumentar. Después vamos a relacionar un poco estos precipitadores con nuestra conducta de consumo. A veces puede complicarnos un poco porque, vamos, muchas veces ya estamos bajo el efecto del consumo, de la conducta adictiva, y en ese momento es entendible que nuestro cerebro no esté procesando de manera atenta todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No obstante, te invito a que puedas hacer el mejor trabajo y esfuerzo de memoria y de recordar para que tú puedas describir de una manera más amplia lo que sucede justo cuando estás consumiendo. Las sensaciones, los pensamientos, la situación externa, con quién estás, qué está pasando contigo, dentro de ti, fuera de ti. Entre más información tengamos, mientras más evidencias vayamos juntando, podremos ir definiendo estos sospechosos, estas situaciones a las que tú estás más acostumbrado y estás en mayor riesgo de consumir para poder realizar los ajustes pertinentes. Posteriormente, vamos a hablar un poco sobre las consecuencias positivas. Puede que sean muchas o puede que sean pocas, pero absolutamente toda conducta adictiva tiene una consecuencia positiva inmediata. Tal vez en este momento o tal vez después de muchas consecuencias negativas, puede que no identifiques rápidamente una consecuencia positiva, pero la existe. Si no, nuestro cuerpo no estaría inclinado a desarrollar esa conducta si no hubiera al menos una consecuencia inmediata positiva. Puede ser una sensación, puede ser una experiencia, un alivio de una tensión o sentirte más cómodo, aliviar una ansiedad o una ansia que tú tenías por realizar la conducta. No importando cuál sea, es importante que tú identifiques cuáles son las consecuencias positivas porque nos va a hablar un poco más sobre lo que tú necesitas trabajar o necesitas procurarte fuera de la conducta adictiva. Después de eso, y espero que se pueda leer de manera correcta, vamos a hablar sobre las posibles consecuencias negativas que generalmente son más fáciles de reconocer conforme has ido involucrado sobre la misma conducta. Pueden ser situaciones y problemas que surgen por consumir y relacionados con las personas, tu trabajo,
los que te rodean, tus seres queridos, situaciones económicas, que generalmente es algo que impacta muchas veces cuando somos usuarios de alguna conducta, de alguna sustancia, o si te ha provocado un problema de salud. Esto puede ser desde alguna herida en mis manos, en mi cuerpo, algún olvido, alguna dificultad, algún accidente, ¿no? O que simplemente estoy empezando a generar alguna herida dentro de mi cuerpo. Todo ello tiene que ver con las consecuencias negativas y es importante que las reconozcas. Tal vez ya estás cansado, que tu familia o que tú mismo recordemos constantemente cuáles son, pero estamos haciendo un ejercicio en el que vamos a juntar esta información con muchos otros datos importantes. Y por último, vamos a generar una posible respuesta de interrumpir esta cadena, que va desde precipitadores internos, pasando por externos, la conducta y las dos posibles tipos de consecuencia. Aquí como te digo, no hay respuestas correctas e incorrectas. Escribe en este espacio todo lo que tú crees que podrás echar a andar para poder romper esta cadena desde los precipitadores internos. ¿Qué hago cuando tengo estas experiencias internas? Desde los externos es, ¿qué hago si estoy en esta situación, en este lugar, para evitar llegar al consumo? O si en este caso estás en una regulación o en una disminución de consumo progresiva, puedes decir, ¿qué puedo hacer en estas situaciones con mis precipitadores internos o externos para no caer en el consumo excesivo que a veces hago y mantener mi consumo en un nivel en el que yo esté de acuerdo o que hayamos platicado en sesión, que tú consideres podría ser funcional como un primer paso para acercarte a lo que tú quieras que sea tu consumo? Posteriormente, puedes también identificar qué puedes hacer cuando tenga las consecuencias positivas. A veces cuando estamos hablando de alguna sustancia que no es tan intensa o que no genera tanta estimulación como podría ser el alcohol, podemos decir, ok, sé que hay una consecuencia positiva, he tenido suficiente alcohol o la sensación o la interacción con otras personas, puedo mantener estas consecuencias positivas sin llevarlas a consecuencias negativas. Tal vez me retiro, dejo de beber o bebo muy lentamente o voy complementando con líquidos, con alimentos. ¿O qué puedes hacer cuando suceden consecuencias negativas? A veces las consecuencias negativas, cuando me hacen sentir mal, me hacen sentir triste, solo, enojado, incomprendido, intolerado, en ese momento, tal vez ese es un nuevo precipitador externo e interno para una nueva cadena de consumo. Ahí lo que podemos hacer, y te invito a que lo puedas reflexionar y simplemente puedas poner la respuesta que tú consideres en este momento podrías echar a andar y lo platicaremos y podremos mejorarlo, es ¿qué hago para que después de tener estas consecuencias negativas no vuelva a caer en el consumo? Eso es todo lo que va en este pequeño espacio de cómo romperías esta cadena. Ojo, si este texto y si este espacio no te es suficiente, te recomiendo que puedas ponerlo en otro lugar, que lo puedas estar escribiendo en una agenda, que nos ayudará a mantener conjuntar todas las evidencias y un registro de todo lo que vayamos avanzando en este proceso. Posteriormente, en este mismo documento encontrarás estas mismas áreas de las que acabamos de hablar para que tú vayas rellenando con un ejemplo de tu vida estas diferentes columnas. Puedes utilizar uno de tres posibles ejemplos. Puedes recordar y poner y rellenar estos datos recordando una vez que tú hayas consumido mucho, en este caso si es una sustancia, o en el caso de que sea una conducta adictiva que no tenga que estar relacionado a la sustancia, por ejemplo, que en qué momento o cómo te encontrabas cuando empezaste a hacer esta conducta, si la reservaste de manera compulsiva y repetitiva, ¿no? Que tal vez pasaste horas, si estás cerca, tal vez en una cuestión de problemas con el juego, que tal vez pasaste muchas horas o tal vez días dentro de apostando o haciendo alguna actividad que implicaba juegos de azar. Si tu adicción tiene que ver con el uso frecuente de internet o de videojuegos, puedes poner y desarrollar este ejemplo con la situación que te haya llevado a jugar durante varias horas y que descuidaste muchos elementos de tu vida. También puedes desarrollar, o si no quieres desarrollar esta situación donde fue muy grave o tal vez no lo identificas, puedes probar con alguna situación donde hayas tenido algún problemas importantes acerca de tu consumo. Tal vez no tuviste que pasar muchas horas o no tuviste que consumir mucho para tener problemas serios en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia, tu pareja. Puedes también utilizar ese ejemplo. O puedes utilizar tu situación más reciente de consumo o de conducta adictiva, que tú tengas muy fresca en la memoria y que tú puedas desarrollar estas preguntas. Este formato te irá haciendo preguntas desde con quién te encontraste cuando consumiste o cuando es una conducta, cuando empezaste a realizar la conducta.
qué es lo que pensabas justo antes de empezar, en este caso, a apostar, o puede ser para empezar a hacer, jugar de manera compulsiva durante varias horas, o muchas veces que hiciste justo antes de empezar a consumir la sustancia, ¿no? Usualmente, pero te va a preguntar usualmente cuál es tu estrategia, tu conducta adictiva. Puede ser, como le decimos, cuando se trata de conductas adictivas como el juego, el internet o incluso el consumo de pornografía. Puedes describir de manera libre, sin prejuicios, para ti qué es lo que tú normalmente involucra tu conducta adictiva. Si estamos hablando de consumo, puedes empezar a poner todas las drogas o sustancias que tú consumes, que pueden ser no solamente el alcohol, pueden ser también el tabaco o alguna sustancia que aspiras o que ingieres o que incluso que te inyectas. Y puedes desarrollar toda la información que te está sucediendo, ¿no? Usualmente cuando consumes o cuando estás en la conducta adictiva, usualmente durante cuánto tiempo consumes o estás en la conducta adictiva. Y enlistarás también cuáles son las consecuencias positivas a corto plazo y las consecuencias negativas a mediano y largo plazo. En la página 83 se corta, por eso te pido que no te consideres que aquí se termine el ejercicio, sino que puedas visitar la siguiente página o el siguiente elemento para poder desarrollar todo lo que sigue, que tiene que ver con consecuencias positivas y consecuencias negativas de tu conducta adictiva. Eso en general sería la presentación de este ejercicio. Espero que te sea útil para poder desarrollarlo. Si tienes alguna duda, con mucho gusto puedes comunicarte conmigo a través de los medios de contacto que ya hemos dispuesto. Y si más por el momento y quedando completamente a tus órdenes, soy Javier Darío Ríos Castillo. Espero te encuentres muy bien y estaremos en contacto.